Dale, ay no, he puesto mal, creo. Ya está. A ver. Buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Parece que no me escuchan. ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Y a ver, quiero que me confirmen si cambio de pantalla, me pueden ver, ¿ya? ¿Pueden ver que estoy en la página del MEF? Ah, ya, perfecto. Entonces, vamos a avanzar. Bueno, con todos, que tengan todos buenas noches. Hoy día vamos a entrar ya a la fase de ejecución del Sistema Nacional de Programación Multianual, la tercera fase. Y bueno, aquí vamos a ver 4 tipos de formato. Formato 1 de ejecución. Formato 2 de ejecución que pertenece para el registro de IO. El formato 1 es para el registro de proyectos de inversión en la fase de ejecución y el formato 2 es para inversiones, IOR. El formato 3 para el seguimiento de inversiones y el formato 4 es para el cierre de inversiones. La tercera fase de la programación del sistema de programación, específicamente la fase de ejecución, está regido por la directiva 3 del sistema de programación, de la directiva 3 del 2017, que se las voy a compartir. Por aquí, a ver. Ahí les estoy enviando la directiva 3 y vamos a empezar por qué es la fase de ejecución o qué involucra en la fase de ejecución. Aquí ya viene a ser la parte de elaborar el expediente técnico o el documento equivalente a un expediente técnico. Y viene a ser ya la ejecución física y posterior paso a la ejecución física de las inversiones públicas. En ambos casos, tanto en la elaboración de expediente como en la ejecución física de la inversión pública, ya involucra ejecución financiera. ¿Ya? Entonces, las disposiciones establecidas para los expedientes técnicos son de aplicación también para los términos de referencia, especificaciones técnicas u otros que se requieran para la ejecución de inversiones públicas. Esto es de acuerdo a la segunda disposición complementaria de la Directiva 3. Ahora, ¿qué es un expediente técnico y qué es una ejecución física? La unidad ejecutora de inversiones la unidad ejecutora de inversiones que generalmente es obras, es la encargada, es la responsable de la elaboración del expediente técnico y de su registro. Luego de elaboración, el registro se da luego de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, el cual ha sido aprobado por el órgano competente. Generalmente el órgano competente es el órgano resolutivo, que vimos entre los órganos del INVIERT. En el caso de municipalidades, generalmente es el alcalde, o en los gobiernos regionales el gobernador regional. Sin embargo, la potestad de aprobar expedientes técnicos también se puede delegar, como puede ser hacia la gerencia de obras de la institución. En el caso de proyectos de inversión, alguien está... Sí.
A ver. En el caso de proyectos de inversión, un registro previo para la elaboración del expediente técnico es que la UF tiene que aprobar la consistencia de este perfil, o perdón, de este expediente técnico. O aquí que va a ver qué va a aprobar o qué consiste, en qué viene a ser la consistencia. Quiere decir que dicho documento contenga o tenga la concepción técnica y el dimensionamiento que tiene el proyecto de inversión. Ahora, ¿qué es una ejecución física? Las modificaciones aprobadas durante la fase de ejecución deben ser registradas antes de la ejecución física. O sea, la ejecución física ya viene a ser, por ejemplo, cuando se trata de una obra, la puesta en marcha de la obra, el inicio de obra y la construcción de las aulas, la construcción de las redes de agua potable o de alcantarillado, etcétera. Sin embargo, también puede ser una capacitación porque es un componente del proyecto. Ahora, las modificaciones que se han hecho durante la ejecución física de la obra del proyecto de inversión también deben ser registradas en el banco de inversiones, pero estas modificaciones las va a registrar ya no la UF ni la OPMI como antes, sino ¿alguien tiene acceso a la pantalla, Joana? Sí. Me apareció una raya en la diapositiva. Ya, entonces deben ser registradas antes de su ejecución física en el banco de inversiones por la UEI. Por ejemplo, si es que se da un adicional de obra, tienes que registrarlo en el formato 1 o formato 2 de ejecución antes de que apruebes el adicional o hagas el adicional de obra, o lo ejecutes o agarres y hagas en la obra ese adicional, tienes que registrarlo antes. Una vez que se ha terminado la ejecución de la obra o de la inversión, la UEI tiene que realizar, la unidad ejecutora de inversiones, UEI, tiene que realizar la liquidación física y financiera y registrar también el cierre del proyecto en el banco, o en el cierre del proyecto o de la inversión en el banco de inversiones a través del formato 4. Sin embargo, durante la ejecución de la obra tiene que hacérsele un seguimiento y ese seguimiento se tiene que registrar con el formato 3. Ya más adelante vamos a ver cómo es y cada cuánto tiempo se tiene que hacer un registro. La aprobación del aquí hay una nota importante, la aprobación del expediente técnico o documento equivalente tiene que ser aprobado por quien corresponda según las reglas de la organización interna de la entidad pública a cargo de la ejecución de inversiones. De acuerdo a lo que ha sido señalado en el artículo 7.4 de la directiva, es como les decía, si el órgano resolutivo es el que tiene la potestad de aprobar el expediente técnico o documento equivalente, él lo va a aprobar ya sea mediante un oficio, mediante una resolución, de acuerdo a su organización, de acuerdo a su organigrama. Sin embargo, si es que esta facultad la ha delegado a la gerencia de obras, es la gerencia de obras quien tendrá que aprobar este expediente técnico mediante una resolución gerencial o algún documento equivalente a una resolución, de acuerdo a cómo ellos se estén organizados. Aquí hemos hablado de tenemos que tener muy claro lo que es concepción técnica y dimensionamiento. Entonces, la concepción técnica, ¿qué va a implicar? La concepción técnica viene a ser la alternativa de solución con la que se busca lograr un objetivo. Con la que se busca lograr el objetivo central del proyecto o de la inversión. ¿Ya? Acorde con aquí cuando se trata de concepción técnica es solamente lo vamos a ver en proyectos de inversión. Entonces,
Recapitulando, la concepción técnica es la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo del proyecto del proyecto de inversión. Recuerdan que generalmente cuando se formula un proyecto de inversión se evalúan dos alternativas de solución al problema de acuerdo a la tecnología, a la ubicación. Nosotros lo vimos la clase pasada. Entonces, se evalúa las alternativas y la que resulte con mayor beneficio o con mejores condiciones es la que se aprueba. Entonces, esa viene a ser la concepción técnica, la alternativa de solución con la que se busca lograr el objetivo del proyecto, el objetivo central del proyecto de inversión, y tiene que estar acorde con la evaluación técnica y económica realizada en el proyecto de preinversión o en la ficha técnica correspondiente. La ejecución de esta alternativa de solución tiene que permitir lograr la meta del producto asociada a la brecha identificada y priorizada en el programa de inversiones, programa multianual de inversiones. No se puede, esto viene a ser la concepción técnica. Esto es lo que significa, de acuerdo al artículo 6.1 de la directiva. Ese es el concepto que nos da de concepción técnica. Ahora, la concepción técnica y dimensionamiento. ¿Qué implica? En primer lugar, vamos a ver el dimensionamiento del proyecto. ¿Qué viene a ser el dimensionamiento? El dimensionamiento está asociado al alcance y ámbito de influencia del proyecto de inversión. Se encuentra estrechamente ligado a la concepción técnica del proyecto de inversión. Entonces, la alternativa de solución viene a ser la concepción técnica, la que nos van a permitir o vamos a tener que nos va a permitir realizar las acciones necesarias para lograr el objetivo del proyecto. Ahora, ¿qué puede variar de esta alternativa? Puede variar la capacidad de producción, la localización y la tecnología. Pueden variar sin cambiar la concepción técnica, es decir, incluye otras alternativas de solución que han sido evaluadas en el proyecto de inversión o ficha técnica. Generalmente se presentan dos alternativas. Estas acciones nos van a permitir llegar a un objetivo que es la dotación del bien o servicio público dimensionado para atender a la población de un área de influencia. ¿Ya? Entonces, esto viene a ser dimensionamiento y concepción técnica. Ahora, el dimensionamiento del servicio público debe corresponder a la capacidad instalada que se requiere atender a la población objetivo en el horizonte de evaluación del proyecto. Sin embargo, también es posible que se pueda modificar la capacidad de producción manteniendo el servicio y la población objetivo, el área de influencia. Por ejemplo, en estos casos, cuando se ha presentado un error en la estimación realizada en el estudio de preinversión, cuando hay una actualización de la proyección de la demanda en el horizonte de evaluación debido a diferentes motivos, a diferentes hechos. Por ejemplo, cuando ya ha pasado un tiempo prudente desde la viabilidad del proyecto. Ahora, ya. Entonces aquí tenemos, este es el dimensionamiento, por ejemplo, capacidad o tamaño de la producción que puede variar, puede hacerlo cada vez más grande y tiene que guardar una correspondencia durante la fase de ejecución con la población objetivo que es la que queremos atender, la población beneficiaria, demandante de ese servicio. Ahora, aquí vamos a ver diferentes ejemplos y también vamos a ver cuándo es unas modificaciones que no van a cambiar la concepción técnica. Porque de acuerdo a eso, a ese cambio de concepción técnica van a existir algunos pasos que se tienen que dar dentro de la fase de ejecución. Entonces, cuando en este primer ejemplo vamos a tener un proyecto de salud. El objetivo del proyecto vienen a ser, aquí lo tenemos, condiciones adecuadas para la prestación del servicio de salud de la población asignada al centro de salud La Esperanza. Tenemos una localización y una capacidad de producción. Si no cambia el objetivo del proyecto, no cambia la concepción técnica. Ahora, si se cambia la localización del centro
dentro del área de influencia del centro poblado, del centro de salud La Esperanza, la capacidad productiva y la tecnología, o se incluyen otras tecnologías de producción, no cambia la concepción técnica del proyecto, ¿ya? Entonces, sin embargo, si cambia el área de influencia y o el nivel de complejidad del servicio de salud, por ejemplo, ya no es un centro de salud, sino un hospital, va a cambiar el objetivo del proyecto y por ende vamos a cambiar la concepción técnica del proyecto. En este caso, la UEI la unidad ejecutora de inversiones tiene que realizar el cierre del proyecto de inversión. ¿Cuáles son las modificaciones que no cambian la concepción técnica en este ejemplo de salud o en un proyecto de salud? Tenemos en primer lugar tenemos que analizar estos 3 puntos: capacidad de producción, tecnología de producción y localización. Por ejemplo, en la situación sin modificación o en el momento en que se dio la viabilidad del proyecto. Sigamos con el Centro La Esperanza. El Centro de Salud La Esperanza comprende 14 consultorios físicos, un tópico, un laboratorio y una sala de partos y 20 camas de internamiento. Sin embargo, la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, aprobó la incorporación de un consultorio para servicios de teleconsultas con especialistas del hospital de referencia, aprovechando los servicios de banda ancha y la limitada disponibilidad de especialistas, pediatras y ginecólogos. Entonces, aquí, las modificaciones. Esta modificación no va a cambiar la concepción técnica porque es una adecuación de uno de los consultorios para brindar el servicio de teleconsultas con especialistas de referencia, del hospital de referencia. Otra, la tecnología. Aquí ambos implican, en este caso implica tecnología. Los servicios de salud se brindan con personal de asistencia de forma presencial, pero aquí estamos hablando de un aprovechamiento de consultas, de servicios de teleconsultas, ¿no? Entonces, es por esto que aquí estamos viendo también la tecnología. ¿Ya? Ahora, otro, que es la localización. El centro de salud se proyecta en su actual localización que viene a ser un terreno de 3,000 metros cuadrados e incluye la construcción de infraestructura provisional en otra ubicación. Se reubica el establecimiento de salud dentro del área de influencia. O sea, no lo vamos a cambiar por decir al centro de salud, no sé, a otra localización. Por ejemplo, que el centro de salud La Esperanza quede en el centro poblado La Esperanza y no se va a cambiar al centro poblado Terela, por decirlo así. Entonces, como no se va a cambiar, simplemente lo vamos a cambiar no se va a cambiar de localidad, pero sí de terreno a un terreno mucho más amplio de 600 metros cuadrados. En el local donde funciona el centro de salud se reubicará la sede de la red. Entonces, aquí no, este es el motivo de la modificación, no va a existir un cambio en la concepción técnica. Entonces, se va a reducir en este caso la modificación o nos va a traer que se reduzca el plazo de ejecución, ya que no se va a requerir de la construcción de una infraestructura provisional en otra ubicación, como decía aquí, en el momento que se declaró la viabilidad, y el número de niveles de la infraestructura se reduce de 3 pisos a 1 debido a que es más grande el área del terreno, y el costo de la inversión se incrementa principalmente por la construcción del cerco perimétrico, instalación de sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia, sensores, alarmas, y los costos de operación y mantenimiento se reducen ya que no se va a requerir un ascensor. Es importante mencionar que en esta fase de ejecución
se tiene que tener en cuenta, está bien, las modificaciones que no cambian la concepción técnica, sin embargo, no existe lo que nosotros conocíamos como sensibilidad del proyecto. Recuerden que en el SNIP existía que un proyecto podía aumentar su costo, sin embargo, no podía pasar sobre cierto porcentaje de aumento, porque si no venía la famosa verificación de viabilidad. Entonces, con el invierte ya no existe este concepto de verificación de viabilidad. El proyecto puede subir en su monto hasta donde sea necesario. Sin embargo, no se puede cambiar la concepción técnica del proyecto y es la UEF la que tiene que aprobar estas modificaciones antes de que se apruebe el expediente técnico. Ya. Y para eso, la unidad ejecutora de inversiones tiene que darle toda la información a la UEF para que pueda evaluar, evaluar la consistencia del proyecto de inversión que esta UEF declaró viable con el expediente técnico que ha hecho o que está haciendo la unidad ejecutora en base de este perfil o de este proyecto de inversión. Vamos con otro ejemplo. En este caso, para un proyecto de educación, tenemos que la población escolar de la institución educativa 3089 de Los Ángeles accede a servicios públicos, a servicios educativos de los niveles primaria y secundaria de manera adecuada. Este viene a ser el objetivo del proyecto. Tenemos igual, evaluamos objetivo del proyecto, localización y capacidad de producción y tecnología. Si no cambia el objetivo del proyecto, no va a cambiar la concepción técnica. Si cambia la localización, capacidad de productiva y tecnología, o se incluyen otras soluciones tecnológicas, no va a cambiar la concepción técnica. Ahora, si se retira el nivel educativo de primaria para atender solo secundaria o se decide incluir solo el nivel inicial que nunca estuvo considerado en el objetivo del proyecto, ahí sí va a cambiar la concepción técnica y la UEI tiene que realizar el cierre del proyecto de inversión. Ahora, vamos con modificaciones que no cambian la concepción técnica. Ejemplos para proyectos de educación. Igual, vamos a evaluar la capacidad de producción y la tecnología de producción. Tenemos en 3 momentos. Cuando el proyecto está viable, la modificación o por qué se causa la modificación y en qué modificaciones no van a cambiar la concepción técnica. Entonces, tenemos que el PIB fue declarado viable. El PIB que fue declarado viable va a comprender la construcción de 18 aulas pedagógicas, biblioteca, laboratorios, entre otros ambientes contemplados en las normas técnicas de diseño de locales de educación básica regular, el cual ha sido aprobado en el 2009. Este es el documento de trabajo del sector educación para centros educativos de educación básica que vienen a ser primaria y secundaria, niveles de primaria y secundaria. Ahora, la modificación se da porque mediante resolución ministerial, el Ministerio de Educación va a disponer la implementación del modelo de jornada escolar completa en esta institución educativa, en la institución 3089 de Los Ángeles, correspondiendo la adecuación del planteamiento técnico del proyecto a la norma de la jornada escolar completa. Entonces, como parte de la adecuación de a esta norma técnica, el número de aulas se va a reducir a 16 y se incorpora el módulo de conectividad para la recarga de laptops a utilizarse en las aulas funcionales. Se incorporan ambientes nuevos y se ajustan dimensiones de ambientes, entre otros. Estas modificaciones no van a cambiar la concepción técnica y por lo tanto se puede proseguir con la fase de ejecución. Ahora, los cambios en tecnología, vamos a ver la parte o el componente de tecnología de la producción. Entonces, en PIB viable tenemos que existía suficiente infraestructura, comprende la construcción de 2 pisos con sistema constructivo dual para atender los niveles primario y secundario.
Ahora, la modificación o la causa de la modificación es que el terreno tiene una pendiente mayor a lo permitido en la norma respectiva, que encarece el proyecto y reduce el área del terreno, generando la construcción de un piso adicional. Ya no van a ser 2, sino 3. Entonces, el número de las modificaciones que no cambian la concepción es que el número de pisos para el nivel secundario se va a incrementar a 3, con la finalidad de ejecutar el planteamiento técnico del PIB, de acuerdo a la jornada escolar completa. Asimismo, se modifica el sistema constructivo del cerco perimétrico de albañilería confinada, columnas y vigas, a uno prefabricado semitransparente con la finalidad de reducir costos y brindar seguridad a la institución educativa. Ahora, otro cambio en tecnología es, en el PIB viable existía el componente adecuado equipamiento que comprende la adquisición de equipamiento para las áreas pedagógicas de la institución educativa. Con la modificación se da que con la implementación del modelo de jornada escolar completa, conlleva a la adquisición de equipamiento de tecnologías de la información para aulas funcionales y otros ambientes. Entonces, se requiere, la modificación se va a dar porque la modificación que no va a cambiar la concepción técnica es que se adquiere un sistema de alarma y control para proteger y asegurar el equipamiento tecnológico. Ahora, en el PIB viable, otro componente que existía es la capacitación docente. Entonces, con la modificación se va a retirar la meta de capacitación. ¿Por qué? Porque la capacitación va a ser asumida por la DREP como gasto corriente. Entonces, estas modificaciones no van a cambiar la concepción técnica y se va a poder continuar con la fase de ejecución del proyecto. Ya. Vamos a ver el último ejemplo. Es para un caso de un proyecto de transportes. Igual, evaluamos objetivo del proyecto, localización y capacidad de producción. El objetivo del proyecto es condiciones adecuadas de transitabilidad vehicular en la vía vecinal tramo Huachocolpa-Marcavalle. Entonces, si no cambia el objetivo del proyecto, no va a cambiar la concepción técnica. Se puede cambiar la localización dentro del área de influencia, manteniendo el origen-destino, cambia la tecnología o incluye otras alternativas tecnológicas, pero no va a cambiar la concepción técnica del proyecto. Sin embargo, si cambia la influencia, el ámbito de influencia, o sea, el origen-destino, sí va a cambiar la concepción técnica. Y la UEI va a tener que realizar el cierre del proyecto mediante el formato 4 de la fase de ejecución. Ahora, ¿qué modificaciones durante la elaboración del expediente técnico no van a cambiar la concepción técnica? Tenemos, por ejemplo, igual, situación en que el proyecto ha sido declarado viable, el motivo de la modificación y qué tipo de modificaciones o qué modificaciones se van a dar que no cambien la concepción técnica. En el momento en que el PIB fue declarado viable, tiene un trazo con un origen y un destino. Entonces, el motivo por el que se cambia o se realiza la modificación es que se ubicó puntos con taludes inestables. Entonces, lo que va a ocasionar esto es que se modifique parcialmente el trazo de la carretera. Sin embargo, el origen y el destino se van a mantener. O sea, no vas a ir por ejemplo, de Piura a Paita de una manera, de un trazo, sino que encuentras otro trazo, pero vas a ir igual de Piura a Paita. Por ende, no va a cambiar la concepción técnica del proyecto. Vamos a evaluar aquí la tecnología. De acuerdo a la tecnología de producción, el proyecto comprende obras civiles, red vial a nivel de afirmado. El componente es obras civiles y se realiza una red vial a nivel de afirmado. De acuerdo a las modificaciones en el diseño del pavimento, el motivo de la modificación es modificaciones en el diseño del pavimento de acuerdo al estudio de demanda. Se modificó el diseño del pavimento pasando de un lastrado a afirmado y el proyecto sigue siendo rentable y sostenible.
Por ende, no va a existir un cambio en la modificación técnica. Y el segundo componente es que obras de arte y drenaje. Las modificaciones en obras de arte, el motivo, perdón, es porque las modificaciones en las obras de arte y drenaje optimizado los diseños y pontones de alcantarillas. O sea, van a existir se van a optimizar los diseños de tal manera que se presenten o se den un mejor trazo y una mejor pendiente en lo que son las alcantarillas y los pontones. Se modificó el tipo de material del pontón o de la alcantarilla que se va a realizar o que se va a construir. Me olvidaba que hay otro ejemplo, es para un proyecto de saneamiento, igual hablamos del objetivo, vemos el objetivo, la localización y la capacidad de la producción. El objetivo del proyecto es la población de las localidades de Oaxaca y San Antonio acceden a servicios de agua potable y saneamiento. Ahora, si cambia el objetivo del proyecto de inversión, si cambia el objetivo del proyecto, o sea, si nosotros cambiamos el objetivo del proyecto, sí va a cambiar la concepción técnica del proyecto. Si cambia la localización, la capacidad productiva, la tecnología o se incluye otras soluciones tecnológicas, no va a cambiar la concepción técnica del proyecto. Por decir, si nosotros cambiamos el ámbito de influencia para atender solo a la localidad de Oaxaca, ahí estamos cambiando el objetivo del proyecto. Por ende, sí va a cambiar la tecnología, la concepción técnica, perdón, y la UEI tiene que realizar el cierre del proyecto. Sí, vamos aquí. Siguiente. Aquí tenemos otros ejemplos de modificaciones que no cambian la concepción técnica para un proyecto de saneamiento. El PIP, igual, PIP con proyecto en situación de declarado viable sin la modificación, el motivo de la modificación y las modificaciones que no cambian la concepción técnica. El PIP declarado viable contempla construir un sistema de agua potable con una capacidad de producción de 20 litros por segundo. En el expediente técnico se establece que la demanda del servicio de agua del proyecto de inversión está subestimada, o sea que es menor a la que realmente se presenta. Entonces, la modificación que no va a cambiar la concepción técnica es que pasemos de un sistema de 20 litros por segundo a un sistema de 25 litros por segundo con tal de satisfacer a la demanda de dicho servicio. Es en los casos que yo les mencionaba, ¿no? Cuando ha existido un error en el proyecto de inversión en las estimaciones que se han realizado. Aquí enmarca justo esta modificación. Ahora, cuando se trata de un cambio en la tecnología, el sistema de agua potable del proyecto viable incluye la construcción de una planta de tratamiento de agua potable de filtración lenta. Durante la elaboración del expediente técnico se observa que los resultados de turbidez y coliformes termotolerantes del agua a conducirse por la planta de tratamiento son mayores a los estimados en el PIB viable. Igual, un error en las estimaciones, requiriendo que se modifique la tecnología de la planta de tratamiento de filtración lenta a filtración rápida. Entonces, esto no va a cambiar estas modificaciones que se van a dar a consecuencia de esta estimación errónea en el proyecto de inversión no van a cambiar la concepción técnica. Entonces, el PIB modificado cambia de la tecnología de filtración, de la planta de tratamiento de una filtración lenta a una filtración rápida. Tenemos que recordar que en el invierte el dimensionamiento del servicio público corresponde a la capacidad instalada que se requiere para atender a la población objetivo en el horizonte de evaluación. Es posible modificar la capacidad de producción manteniendo el servicio público, la población objetivo y el área de influencia, por ejemplo, en los siguientes casos, como les mencionaba acá. Corrección de estimaciones realizadas en el estudio de preinversión y actualización de la proyección de la demanda en el horizonte de evaluación. Ahora, ¿cuáles son los roles
de la unidad ejecutora y de la unidad formuladora en la fase de inversión. ¿Quién aprueba y quién registra tal o cual cosa? Entonces, en los PIB, ¿qué modificaciones va a registrar la UEF y qué modificaciones va a registrar la unidad ejecutora? Entonces, la unidad ejecutora va a registrar todas las variaciones que se presenten antes o durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, antes de su aprobación. Por ejemplo, cambios de localización, dentro del ámbito de influencia, por supuesto, cambios de la capacidad productiva y cambios en la tecnología de la producción, como hemos estado viendo en estos ejemplos de acá. También va a registrar cambios de unidad ejecutora cuando no hay ejecución, siempre y cuando no existe ejecución financiera, agregar alguna unidad ejecutora antes o después de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en el primer caso, cambio de unidad ejecutora de inversiones es cuando un sector, por ejemplo, no sé, educación, solicita a la municipalidad X que ellos tienen el dinero suficiente para ejecutar el proyecto que se tiene viable de la institución educativa 15180, por decir un nombre. Entonces, la unidad formuladora puede cambiar la unidad ejecutora, que era primero la municipalidad, para pasársela al sector educación en este caso, porque lo solicita y también porque manifiesta que tiene la capacidad financiera para realizar este cambio, siempre y cuando no haya iniciado la ejecución física financiera del proyecto de inversión. Ahora, también cuando se agrega alguna unidad ejecutora, por decir, en un proyecto de saneamiento, ahora, cuando las municipalidades logran el financiamiento por parte del Ministerio de Vivienda, ahora el Ministerio de Vivienda está solicitando que la ejecución física del proyecto lo haga la municipalidad como unidad ejecutora. Sin embargo, la supervisión de dicha obra la tiene a cargo la EPS de la zona o del departamento. Entonces, cuando declaras viable el proyecto o has declarado viable el proyecto, especialmente cuando se han hecho en el marco del SNIP antes del proyecto de la implementación del invierte, entonces solamente se ha registrado como unidad ejecutora la municipalidad que ha realizado el estudio de inversión y que ha sido declarado y que lo ha declarado viable. Entonces, para poder cumplir con lo solicitado por el Ministerio de Vivienda, se puede agregar una unidad ejecutora, que en este caso sería la EPS, por decir de Piura, la EPS Grau, para que tenga cargo la supervisión del proyecto. Entonces, el saneamiento, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento va a enviar o va a transferir los recursos financieros de la obra para la municipalidad, todo el monto de la obra, y los recursos financieros para la supervisión se la transfieren a la EPS. ¿Por qué? Nos explicó en algún momento un encargado de vivienda que hacían esto, porque muchas veces se han ejecutado proyectos de inversión a nivel de saneamiento, cambio de redes, de agua y alcantarillado, y después, cuando se ha querido hacer la transferencia para las EPS, porque son las que se encargan de la operación y mantenimiento, no los han querido recibir porque no están de acuerdo con la tecnología, porque están observadas, porque la planta o el pozo no va con sus normas técnicas, etcétera. Entonces, para que no existan proyectos que no se pueden transferir y tenga la municipalidad mucha carga, porque ya cuando no transfieres un proyecto es la municipalidad la que se encarga de su ejecución y mantenimiento, en el horizonte de evaluación, y no es una municipalidad
y la idónea para este caso, para realizar esta función, entonces es que han solicitado que sea la EPS la que supervise la obra, para que al momento de la transferencia no pueda decir, no, ¿sabes qué? No te voy a recibir esto porque está mal hecho. ¿No? ¿Cómo va a estar mal hecho? ¿O cómo me dices que está mal hecho si tú mismo estás supervisando, tú te has encargado de la supervisión? Entonces, por eso es que lo han implementado de esta manera. Además de que como, está bien, no puedes transferir la obra, no puedes transferir el proyecto de agua potable y alcantarillado para que se encarguen ellos del funcionamiento, de la operación y mantenimiento, pero ellos sí son los que cobran el agua y los servicios de alcantarillado, ¿no? Entonces, por estos inconvenientes es que Vivienda ha implementado esta modalidad, y bueno, aquí la unidad ejecutora o la unidad formuladora puede hacer este cambio. Ya, la unidad ejecutora, ¿qué es lo que va a registrar la unidad ejecutora? La unidad ejecutora va a sustentar las modificaciones que a la UEF que declaró la viabilidad o que resulte competente al momento de su sustentación. Por ejemplo, durante la elaboración del proyecto del expediente técnico se han presentado modificaciones. Entonces, la unidad ejecutora, al momento que presenta su expediente técnico para que la unidad formuladora evalúe la consistencia, tiene que sustentarle por qué ha realizado estos cambios, qué es lo que ha motivado el cambio que se ha realizado, para que la UEF tenga que contar con toda esa evaluación, con toda esa información para realizar su evaluación y su posterior registro en el banco de inversiones. Siempre se va a realizar, siempre que no cambie la concepción técnica del proyecto, y simplemente lo va a registrar. Ahora, la unidad ejecutora va a registrar todas las modificaciones que se realicen una vez que la UEF, que se aprobó el expediente técnico, ya sea mediante una resolución o mediante un oficio o cualquier documento con el que la entidad apruebe sus expedientes técnicos. En el marco de las variaciones permitidas por la normatividad de contrataciones, por decir, que no suba el 15% de un adicional de obra. En el caso de que exista un cambio cambio de modalidad de ejecución, si la modificación se aprueba antes de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, la UEF lo tiene que registrar mediante una nota de ejecución, y si se aprueba en fecha posterior de la elaboración del expediente técnico, la UEI tiene que realizar el registro en el formato 1. Ya. Evaluación de modificaciones antes de la aprobación del expediente técnico. Esto es exclusiva responsabilidad de la unidad formuladora. Las modificaciones que apruebe la unidad formuladora no deben modificar la concepción técnica del PIB, es decir, no deben modificar el objetivo, los servicios de los servicios públicos, ni el área de influencia. Por ende, no se debe modificar a la población objetivo. Si estas modificaciones no realizan eso, sí se aprueba la consistencia del proyecto, del expediente técnico con el proyecto de inversión. La UEF tiene que realizar una evaluación técnica y económica de las modificaciones de localización dentro del área de influencia de la tecnología y la capacidad de producción, acorde a los parámetros y normas técnicas sectoriales vigentes y los requisitos para que se mantenga la condición de viabilidad. Luego de su aprobación, realiza el registro respectivo en la sección A del formato 1. Aquí aquí tengo ejemplos. Este es un formato 1. Esta es sí se puede ver. Estoy abriendo un Excel. Sí. Ya. Este es un formato 1 para el registro de un proyecto de inversión. Se pone la primera fase, la primera parte, vienen a ser simplemente datos para identificar el proyecto, su código, su nombre. La primera parte, este formato va a consistir en 3 partes. Parte A, parte B y parte C. ¿Cuándo y cuándo se llena cada parte? La parte A viene a ser llenada por la unidad
formuladora. La primera parte son datos de la responsabilidad funcional del proyecto, que ya lo hemos visto de acuerdo al formato, al anexo correspondiente de la Directiva 1, y la articulación con el programa multianual, que viene a ser el servicio con la brecha priorizada, el indicador de la brecha, ahora la institucionalidad, si es un gobierno local, un gobierno regional, la municipalidad correspondiente, la OPMI, qué OPMI es, qué unidad ejecutora es, qué unidad formuladora es, y luego tienes que poner el lugar, el ubigeo, el departamento, el distrito y la localidad. Posteriormente, se tiene que poner el servicio con brecha identificado y viene a ponerse también lo que es la brecha. Aquí la brecha la han tomado o ha sido medida con metros cuadrados, sin embargo, muchas veces es preferible o muchos sectores solicitan que sea con población no atendida. ¿Ya? Entonces, pones la brecha durante la formulación, o sea, la que ha sido identificada durante la formulación y ejecución, y luego se pone la brecha que ha sido calculada durante la ejecución. En la fase de ejecución, es decir, en la fase de elaboración del expediente técnico. La fase de ejecución empieza con la elaboración del expediente técnico. Se evalúa esta brecha o este servicio con brecha, se pone o se identifica durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, que en este caso son 10 años. Luego se pasa, una vez que se ha identificado, se vienen a determinar los cambios de producción, capacidad de producción y modificaciones que ha realizado la unidad ejecutora. En primer lugar, se registra cómo ha sido dimensionado el proyecto durante o cuando se otorgó la viabilidad, es decir, en la fase de ejecución y de formulación y ejecución. Identificas tus productos, es decir, tus componentes, y luego tus acciones y tus tipos de ítem. Por ejemplo, un expediente técnico, en este caso sería un intangible, pistas con adoquín de concreto, pasaje peatonal con adoquines. Se puede ver, me sale un mensaje sin conexión. Ajá. No, pero que está moviendo. Sí te veo. No está desconectada. Ya. En el formato, el formato, ahorita les voy a explicar cuándo va el responsable de la UEF y cuándo el responsable de la UEI, o en qué momento se registra o en qué momento se observa el nombre de este responsable, etcétera. Y ahí voy a responder tu pregunta, señor Yarleque. Entonces, luego ya ponemos la unidad de producción y el tamaño de producción, ¿no? El costo del proyecto y la unidad ejecutora de inversiones. ¿Cuál va a ser? ¿Quién es la unidad ejecutora de inversiones? Sumas todo tu costo de inversión de acuerdo a cómo se declaró la viabilidad. Si nosotros entramos a este código, vamos a ver que el proyecto fue declarado viable con este monto. Posteriormente, ya se identifica todo o cómo cambió el dimensionamiento del proyecto. Por decir, aquí se identificó durante la fase de formulación que eran necesarios para lograr el objetivo la construcción de 7.712 metros cuadrados de pistas con adoquines y losa de concreto. Sin embargo, durante la formulación o durante la elaboración del expediente técnico se identifica que son 9.591.87 metros cuadrados. Igual, en el pasaje peatonal cambió, bueno, un poco, de 507 a 507.43, en veredas de concreto de 2.200 a 1.800. Entonces, la supervisión lo habían puesto como global y en el expediente técnico lo colocan como meses y suprimen lo que es liquidación. Y el costo del proyecto bajó más bien, de 2.53.517
a 1.942.418.04. La unidad ejecutora sigue siendo la misma y aquí se viene a ver o se colocan los costos de operación y mantenimiento en la fase sin proyecto y con proyecto. Colocas la fecha prevista para el inicio de operaciones de acuerdo a la viabilidad y el horizonte de evaluación. Entonces, cuando se declaró viable, ellos proyectaron que estimaron que la fecha de inicio para que empiecen a operar este sistema era en enero del 2018. Entonces, sin proyecto tenía un costo de 0 y con proyecto ya se habían identificado los costos de operación y de mantenimiento. Ahora, en la fase de ejecución ya corresponde que mientras se elaboraban el expediente técnico, se dieron cuenta que de acuerdo a las demoras y a la disponibilidad que iba a empezar la ejecución a partir de mayo del 2018, igual el horizonte iba a ser 10 años y estimaron que los costos de operación y mantenimiento iban a mantenerse. Ahora, ¿cómo ha cambiado el tamaño en este caso? Pasaron de 7.000 a 9.000, sin embargo, bajó el costo de inversión, se realiza una nueva evaluación técnica, una evaluación económica, y se determina un nuevo valor de los costos, un costo anual equivalente y una capacidad de producción. En esta parte tenemos lo que viene a ser cuando se declaró la viabilidad y cuando se hace o cuando se elabora el expediente técnico y se encuentran este nuevo costo de inversión, también se hace una nueva corrida económica, como nosotros le denominamos. Y se determina si el costo por producción de unidad de medida sube o baja. Si sube en una medida muy grande, ya es la unidad formuladora la que se va a encargar de determinar si corresponde o no, si estas modificaciones están de acuerdo a muchas veces a líneas de corte que determina el mismo sector o líneas de corte que se han determinado en la misma institución que se han elaborado. ¿Qué quiere decir líneas de corte? Que la unidad o la capacidad de producción, el costo de esa producción no sea muy más alto de lo que otros proyectos similares han incurrido. Luego, aquí va tu respuesta, señor Charle, que aquí es donde va la unidad ejecutora, la unidad formuladora, el nombre, el sello y la firma, o la firma y sello, que ahí se identifica el nombre del jefe de la unidad formuladora. Tiene que firmar, dando conformidad de que lo que se ha registrado y que está de acuerdo con estas modificaciones. Una vez que se han registrado, que ha firmado, lo que hace es escanear el documento y subirlo al sistema registrando todo lo que se registra, la parte de formulación y evaluación que ya jala ya se tiene que registrar, y la fase de ejecución también. De acuerdo a esto que he evaluado acá, que se ha ejecutado, que se ha registrado, en la fase de ejecución, que ha sido aprobada estas modificaciones, es lo que tiene que registrar la unidad ejecutora de inversiones. Entonces, esto da el pase para la aprobación del expediente técnico. Luego, cuando ya se está aprobado el expediente técnico mediante una resolución o un oficio, etcétera, de acuerdo a lo que determine el órgano resolutivo, ya la unidad ejecutora lo que va a hacer es registrar, va a registrar, aquí les he traído un banco, como es, aquí lo vamos a hacer así, entramos al MEF, entramos a aplicaciones informáticas y al banco de inversiones, registramos el usuario, la contraseña y esta captcha y ponemos ingresar y nos va a aparecer este módulo, ¿ya? Aquí tenemos ejecución,
Y aquí vamos a registrar un registro de un proyecto y un registro de una IOR. Registro de programas o registro de cierre de proyecto. Entonces, damos clic y aquí podemos ver y podemos poner, por ejemplo, un código, cualquier código, le damos buscar y nos va a aparecer. Siempre y cuando la unidad formuladora ya lo haya asignado a esta unidad ejecutora y haya registrado ya el formato 1, parte A. Nos va a aparecer y la unidad ejecutora va a proseguir con el registro de esta parte del formato B. Entonces, registra todo que tiene que ser igual, como hemos visto acá, el monto, los metrados es igual a lo que ha evaluado la unidad formuladora y prosigue el registro también de los costos de inversión, procede la modalidad de ejecución, por ejemplo, el expediente técnico ha sido un contrato de locación de servicios y toda la infraestructura va a ser un contrato, una administración indirecta por contrata, estima una fecha de inicio de ejecución, también de término, y la entrega de la operación y mantenimiento, aquí se estima que se va a tener el dinero para, por decir, el 10 de marzo, que va a terminar, van a ser 6 meses de ejecución, 5 meses, perdón, 150 días calendarios, el 11 de agosto y se va a entregar el activo el 10. ¿Por qué generalmente ponen el 10? Porque es un contratista o una empresa constructora tiene 2 meses para presentar su liquidación. Entonces, por eso estiman que después de 2 meses de terminada la ejecución, se va a hacer entrega del activo. O sea, es decir, la obra no está terminada, culminada y entregada hasta que no se liquide. La unidad ejecutora sigue siendo la misma que lo hemos puesto acá. Obvio, acá ponemos un documento de aprobación. Generalmente se recomienda que sea porque como aquí ya se registra, cuando ya se aprobó el expediente técnico, se tiene que poner la resolución, el informe o el documento con el que se aprobó ese expediente técnico. Y hasta ahí viene a ser el formato, la parte B del formato 1. Igual, tiene que ir el sello y firma del responsable de la UEI, que generalmente viene a ser el gerente de obras. Hasta aquí quedamos con el formato 1, ya. Siempre y cuando no existan modificaciones. Ahora seguimos con las diapositivas. Como les dije, hasta aquí registra la unidad formuladora. Y luego, la unidad formuladora va a realizar la evaluación técnica de las modificaciones y luego de su aprobación va a realizar el registro del formato, de la sección A del formato 1 de ejecución. En notas de ejecución va a juntar los documentos que sustenten dichas modificaciones. Y la UEF aprueba la consistencia entre el expediente técnico o documento equivalente y la ficha técnica o el estudio de prevención, según corresponda, de acuerdo a lo señalado en el artículo, en el numeral 7.4 de la Directiva 3. Ahora, ¿qué evalúa la UEF para aprobar la consistencia? Que el expediente técnico o documento equivalente permita alcanzar el objetivo del proyecto, el contenido del estudio de preinversión o ficha técnica que sustentó la viabilidad, es decir, que intervenga en los servicios públicos y áreas de influencia según lo que ha determinado el proyecto en su fase de formulación y evaluación. La ficha técnica o estudio de preinversión con el que se declaró la viabilidad y que las modificaciones aprobadas antes o durante la elaboración del expediente técnico y registradas en el formato 1, las cuales no van a cambiar la concepción técnica del proyecto, es decir, que están referidas a los productos, componentes o acciones, la localización, la capacidad de producción y la tecnología que ya lo hemos estado viendo. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la unidad ejecutora de inversiones? La responsabilidad ya viene dado o se da a través de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente.
es que este expediente técnico tiene que enmarcarse en la concepción técnica y dimensionamientos que han sido definidos en el estudio de preinversión o en la ficha técnica con el que se sustentó la viabilidad del proyecto, o en las modificaciones que han sido aprobadas por la unidad formuladora. Ya, luego de esta aprobación del expediente técnico, la unidad ejecutora tiene que realizar el registro en la parte B del formato, como les expliqué. Esta es la parte B del formato. Y lo tiene que suscribir, ¿ya? Y luego, el planteamiento técnico debe corresponder a la localización, tecnología de producción y capacidad de producción que han sido determinados en el proyecto de inversión o ficha técnica con el que se sustentó la viabilidad del proyecto, o en las modificaciones que se han realizado o que han sido registradas por la unidad formuladora en la sección A del formato 1. La aprobación de la consistencia por parte de la UEF constituye un requisito previo antes de que se apruebe el expediente técnico o documento equivalente por quien corresponda, según las normas de la localización, de la organización interna, por decir, el jefe de la unidad ejecutora. Esto es de acuerdo a lo señalado también en el numeral 7.4 de la Directiva 3. Ahora, ¿cuáles son los principales alcances aquí les voy a dar algunos principales alcances para la elaboración de expediente técnico o documentos equivalentes? Entonces, primero tiene que tener certificación ambiental, saneamiento físico legal y modificaciones permitidas. La clasificación ambiental y certificación ambiental deberán ser consideradas en la elaboración del expediente técnico. No son requisitos para la viabilidad. Simplemente se tienen que contemplar su costo en el proyecto de inversión. Y no todos los proyectos necesitan clasificación o certificación ambiental. Pero sí, todos los proyectos tienen que tener saneamiento físico legal. Antes del inicio de la elaboración del expediente técnico, la unidad ejecutora, un ratito, tiene que verificar que se cuenta con el saneamiento físico legal del bien o inmueble correspondiente o los arreglos institucionales respectivos. El saneamiento físico legal vienen a ser todas las acciones consideradas para lograr que en registros públicos figure inscrita dicho terreno o dicho bien a nombre de por decir, de la municipalidad, del gobierno regional, etc. Y los arreglos institucionales son acuerdos, convenios, documentos que evidencien la realización de las gestiones que facultan la afectación del bien a favor de la entidad pública que tendrá a cargo la implementación del proyecto. Es decir, algunos convenios que se realicen entre entidades que presten, que donen o que den ese terreno mientras se realiza el proyecto durante el horizonte de evaluación del proyecto. Y también las modificaciones permitidas solo se pueden registrar, solo podrán ser registradas y ejecutadas variaciones que no cambien la concepción técnica y el dimensionamiento de las inversiones públicas. Ya. ¿Qué más es responsabilidad de la UEI? La responsabilidad de la unidad ejecutora viene a ser toda la ejecución física del proyecto. Las modificaciones que se aprueben luego de la aprobación del expediente técnico mediante resolución, todas esas modificaciones tienen que ser registradas por la unidad ejecutora. Registra todas las modificaciones aprobadas en fecha posterior a la elaboración del expediente técnico o documentos equivalentes en el marco de las variaciones permitidas por la normatividad de contrataciones, es decir, los famosos adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo, expedientes técnicos de saldo de obra, etc., independientemente de la modalidad de ejecución. Luego de su aprobación, la UEI tiene que realizar el registro de las modificaciones en la sección C, en esta parte, en esta sección de acá, modificaciones. En este caso, les cuento un poquito, nosotros habíamos estado haciendo este proyecto para que
vivienda, sector y saneamiento, nos dé el financiamiento, el cual acaba de llegar, y nosotros al momento de sumar acá, el monto del expediente técnico en físico decía 1.942.418.05, y por error, no sé, aquí el Excel nos jaló mal, pusimos 0.04. Igual en la parte de acá, y así registramos el proyecto. Entonces, cuando estaba en Lima, la evaluadora del Ministerio de Vivienda se dio cuenta que habíamos cerrado aquí, que habíamos puesto 0.4, y nos envió que modificáramos el monto de ejecución, el monto del expediente técnico, así que tuvimos que registrar esa variación a través del formato de la parte C. Sin embargo, esto generalmente se da para adicionales, para deductivos o para ampliaciones de plazo. Entonces, aquí lo que hicimos fue registrar el monto correcto con 1.942.418.05. Por eso es que lo demás se mantiene constante, no cambió fechas ni nada, y los documentos pues cambiaron, pues porque de acuerdo a ese pliego de observaciones que nos enviaron, se hicieron estas modificaciones, se aprobó mediante este informe, y ya, pues aquí registramos esta parte. Y también lo firmó el responsable de la UEI. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo, se los voy a dejar con Joana o más tardecito se los subo para que lo puedan ver. Ahora, sí, estas modificaciones generalmente son ampliaciones de plazo aquí o adicionales, perdón. Siempre y cuando el adicional no sea mayor al 15%, nosotros lo podemos registrar. Si es mayor al 15%, ya se tiene que darle razón a la Contraloría. Entonces, la UEI es la responsable de las modificaciones durante toda la fase de ejecución física, tales como modificaciones de metrados, obras complementarias, modificaciones en el programa de equipamiento, modificaciones en el plazo de ejecución. Modificaciones de metrado, modificaciones de áreas de ambiente, circulación, etc. Obras complementarias, cercos, veredas, rampas, números de contención, sistemas de drenaje, etc. Modificaciones de programa, actualización de requerimientos de bienes, etc. Modificaciones de plazo, ampliaciones de plazo de ejecución de obra. En la evaluación de estas modificaciones, la UEI tiene que tener en cuenta los estándares de calidad y los niveles de servicio contenidos en las normas técnicas correspondientes, aprobadas por las autoridades competentes, es decir, por los sectores, según lo estipulado en la normatividad de contrataciones y según la modalidad de ejecución empleada. Igual, algunos ejemplos más, como son el resultado de procesos de selección, montos de contrato, montos de órdenes de servicio, de órdenes de compra, según sea el caso, actualización de precios según la fórmula polinómica, actualización de expedientes técnicos con menos de 3 años contados desde la fecha de su primera aprobación, expedientes técnicos de saldo de obra, requerimientos de saldo de equipamiento, cuando la ejecución de física se interrumpe por alguna circunstancia y se requiere determinar aquello que falta ejecutar, aquí es lo que se denomina un saldo de obra. Por ejemplo, nosotros tuvimos un saldo de obra en lo que es en un proyecto de saneamiento porque hubo un problema con la empresa que estaba ejecutando. O sea, se hizo mediante un convenio y sin embargo esta empresa no podía hacer ese convenio. Y esto se dieron cuenta ya cuando se estaba ejecutando la obra a nivel de Lima y hubo un error ahí porque el convenio era con una universidad, sin embargo presentaron una supuesta empresa que era parte de la universidad, pero no era así. Entonces, lo que hizo fue detenerse la obra y se generó un saldo, o sea, se quedaron por decir, en un 45% de avance y se tuvo que hacer un expediente técnico de saldo de obra.
para poder determinar cuánto faltaba y poder contratar una nueva empresa. Bueno, eso nos llevó un tiempo de hacer el expediente técnico, que se vuelva a aprobar en Lima y que nos vuelvan a aprobar el financiamiento porque como se demoró, cambiaron los precios, también hubieron cambio de metrados, entonces también tuvieron que aprobarlo en Lima y pasarnos el financiamiento porque había subido un monto considerable, como $500,000 o $1,000,000 la inversión. Ahora, casos en los que las variaciones se comunican al órgano de control. En el caso de obras, cuando el incremento sea mayor a un 15%, la unidad ejecutora deberá juntar la autorización de la Contraloría de la República, cuando su ejecución sea bajo las normas de contrataciones del Estado. Para las demás modificaciones, simplemente se va a juntar la comunicación al órgano interno, o sea, a la OSI, al órgano de control institucional. En el caso de modalidades por administración directa, cuando el incremento se calcula respecto al monto del expediente técnico y cuando la modalidad es por administración indirecta respecto al contrato respectivo. En el caso de bienes o servicios, cuando el incremento sea mayor al 25%, la unidad ejecutora tiene que juntar la comunicación al OSI. Esto de acuerdo al artículo 8.2 de la directiva de la directiva 3, que les acabo de subir a través del chat. Ahora, tenemos que recordar que el formato 1 de la directiva 3 va a consolidar las modificaciones de un proyecto de inversión declarado viable, ya sea en el marco del SDI o en el marco del invierte. En la sección A se registran las modificaciones aprobadas por la UEF antes de la aprobación del expediente técnico. Incluye modificaciones antes de la elaboración y durante la elaboración del expediente técnico hasta la aprobación de la consistencia. También se hace mediante notas de ejecución, la unidad formuladora va a registrar los documentos que contengan información relevante sobre las modificaciones aprobadas, saneamiento físico, arreglos institucionales del terreno, acuerdos o actas o compromisos entre involucrados, entre otros. También el formato 1 consolida las modificaciones del proyecto de inversión declarado viable en el marco del SNIP. En la sección B, los datos del expediente técnico integral inicial aprobado por la entidad son registrados por la unidad ejecutora. Incluye programación, programación de inicio, término y las fechas tentativas en que se entregue el activo, como les dije acá, como les enseñé acá en esta parte, ¿no? Aquí ponemos una fecha de inicio, fecha de término y una fecha tentativa de la entrega del activo. Y en la parte C tienen que ser todas las modificaciones aprobadas por la entidad posteriores a la aprobación del expediente técnico, también se tienen que registrar. Ahora, además, el monto de inversión del proyecto debe reflejar los costos de la inversión a precios de mercado en la totalidad de las acciones, independientemente de que la programación de su ejecución sea por etapas. Es decir, si nosotros, es por decir, un proyecto de educación y solamente vamos a construir aulas, no vamos a hacer la capacitación, no vamos a construir el cerco, no vamos a hacer construcción de losas deportivas, etcétera. Entonces solamente vamos a construir aulas, está bien, solo vamos a registrar el componente de aulas, no, tenemos que registrar todo el proyecto. Lo único que se estila, porque nosotros no vamos a saber hacer todo, es que se hace un expediente técnico integral y solamente se aprueba la ejecución del componente. Otras veces, cuando no hacen el expediente técnico integral, colocan el monto de la viabilidad en los demás componentes que no se han modificado o que no se van a ejecutar. Por decir, expediente técnico, el monto de la viabilidad. Pero estos son casos muy especiales. No se recomienda. Y se considera etapas, o sea, una etapa no quiere decir que yo voy a construir las bases de un aula, no.
Se considera etapa cuando la intervención que se ha realizado va a permitir que la población objetivo pueda acceder al uso de uno de los servicios que va a brindar la unidad productora. Por ejemplo, un aula completa con sus equipamientos, pizarra, todo, ahí. Si no está completa, entonces no es una ejecución por etapas. Si solamente hago las bases o solamente hago las paredes, no pongo techo, no pongo equipamiento, no es una ejecución por etapas. La aprobación de consistencia de una etapa, la UEF deberá considerar los datos de estudios de preinversión o fechas técnicas correspondientes a las acciones que no forman parte de dicha etapa para obtener el monto de inversión actualizado. Como les dije, es cuando no solamente se ha hecho el expediente técnico de una etapa y no de un componente, o por decir, construcción de aulas, se ha proyectado o se ha estimado en el proyecto de inversión solamente, no sé, 5 aulas y solamente tienen plata para hacer 2. Entonces, ahí se cambia solamente el componente de aulas y lo demás se mantiene, como decimos los economistas, ceteris paribus, todo lo demás constante. Ya, esto viene a ser la aprobación de la consistencia para una etapa, cuando se hace por etapas. Ahora, aquí tenemos, luego que se ha aprobado, como les estaba diciendo, la aprobación del expediente técnico, se elabora el expediente técnico de documento equivalente. Si no cambia la concepción técnica, se registra, se evalúan las modificaciones, se registra, se aprueba el expediente técnico y se registra en el formato 1, la UEI va a registrar la parte B. Ahora, si cambia, simplemente se registra el cierre del proyecto. Ahora, según lo que dice el artículo 6.3 de la directiva. Ahora, sin embargo, como les he pasado la directiva, ustedes pueden ver que en el artículo o en el numeral 6.4, que lo tenemos, dice la letra. De igual modo, las modificaciones que retrasen el inicio de otras inversiones consideradas en la programación multianual o que afecten el plazo previsto para la culminación de otras inversiones no podrán ser registradas en el banco de inversiones. Entonces, la UEF va a tener que comunicar a la OPMI los resultados de la evaluación de las modificaciones con la finalidad de que se determine la actualización de la cartera de inversiones que corresponda en el marco de la programación multianual y se informe al órgano resolutivo para su aprobación. Nada más. Para aprobación de la actualización de la cartera y ahí ya se sigue la fase de ejecución. Ahora, en una IOR también es lo mismo, la elaboración del expediente técnico y la ejecución física. La aprobación la hace la unidad formuladora y el expediente técnico lo registra la UEF mediante el formato 2, parte B, aquí es 2, perdón, formato 2, parte B, y las modificaciones en la parte C del mismo formato. Aquí también les tengo un ejemplo de un Excel. Aquí es como que un poquito más fácil o más pequeño. Es igual. Se registra la parte de acá, nombre, nombre, código y nombre de la unidad productora de bienes o servicios, la responsabilidad funcional, la brecha, la institucionalidad y cómo fue declarado viable. Ya, cómo fue aprobado. Esta es la parte, esto nomás lo registra la parte, se registra, esta es la parte A, que es la fase de formulación, y la parte B ya viene a ser todo lo que registra la unidad ejecutora. ¿Cómo le sale el expediente técnico? Esta es la parte según la declaración, la aprobación por la unidad ejecutora, y esto es lo que se aprueba en el expediente técnico, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que se aprobó 288,000 y en el expediente técnico se determinó que costaría 396,000 soles. Luego también tenemos que se programan las inversiones, la modalidad de ejecución, la fecha de inicio, fecha de término y la fecha tentativa de la entrega del activo a la unidad y la unidad ejecutora de inversiones. Luego, mediante
la unidad mediante la ejecución física, existieron modificaciones. Aquí se dieron cuenta de que habían sobredimensionado un costos y metrados, y bajó la inversión, bajó el monto. Simplemente esta reducción fue registrada, y también pues cambiaron fechas y modalidades de ejecución, no, siguieron siendo la misma. Y bueno, las fechas sí las cambiaron porque aquí estimaron que el inicio iba a ser en mayo, pero de acuerdo a estas modificaciones empezaría en junio. Ya, esto es un formato 2. Luego voy a saltarme un poquito porque ya estamos sobre la hora. Aquí son unas disposiciones transitorias. Es que, por ejemplo, los proyectos de inversión con registro de variaciones en la fase de inversión, formato 16, o informes de verificación de viabilidad, cuando han sido declarados por el SNIP, la vigencia de 3 años se computa desde la última actualización registrada, ya sea formato 15, formato 16 o 17. Vencido dicho plazo, la unidad ejecutora procederá a registrar el cierre del proyecto. Y para los expedientes técnicos o documentos equivalentes entre el 4 de octubre de 2017 y el 31 de diciembre de 2018, que alcancen los 3 años de vigencia, pueden ser actualizados por única vez dentro de los 12 meses subsiguientes e iniciar la ejecución física dentro de los 2 años siguientes a la fecha de actualización. Transcurrido ese último plazo, sin haberse iniciado la ejecución física, se procederá a registrar el cierre de proyecto. Bueno, aquí ya vamos a saltarlo un poquito porque quiero explicarles el seguimiento en la fase de ejecución, que viene a ser el formato 3. ¿Qué viene a ser un formato 3 o qué es? ¿O para qué nos sirve? El formato 3 es una herramienta de la unidad ejecutora de inversiones para registrar la información sobre el avance de la ejecución física de las inversiones públicas. Nos va a servir para un insumo para la OPMI. Recuerden que la OPMI al final del año tiene que realizar un seguimiento y publicarlo en el portal institucional, en el portal web institucional de la entidad. Entonces, esto les va a servir de insumo, este formato. ¿Y quién lo va a registrar? La unidad ejecutora de inversiones. ¿Qué va a registrar? Inicio, fechas de inicio de ejecución, avance físico programado, avance físico acumulado, registro de contrataciones, a quién contrató, para qué y para qué activo, y registro de paralizaciones de obra, así como también para el término de la fecha de término de la ejecución. ¿Ya? ¿Cuándo lo va a hacer? Se va a registrar por trimestres. Primer trimestre de enero a marzo lo tiene que registrar durante todo el mes de abril. Este segundo trimestre, después de junio, tiene 30 días, todo julio para registrar. Igual, de julio a septiembre tiene todo octubre, y de octubre a diciembre tiene todo el mes de enero para registrar. Aquí les tengo un banco. Aquí vamos acá, a esta fase. Este es el módulo, ¿no? Lo tenemos así y nos vamos a la fase de seguimiento. Aquí tenemos registro de ejecución de inversiones. Le damos clic y en este caso tenemos todas las inversiones que están asignadas, ¿no? Vamos a seguir. Y luego solamente se va a poder realizar el registro de la fase del seguimiento de la ejecución para las inversiones que se encuentren con este verdecito, con esta flechita, porque quiere decir que se ha registrado el formato 1 o 2 de ejecución, pero la sección B. Si no cuentan con ese registro, nos va a aparecer así este circulito rojito y no nos va a dejar registrar el seguimiento. A ver, vamos a ver si ya cargó. Aquí, por ejemplo, tenemos todas las inversiones que han sido asignadas. En este caso, hay 14 registros y se ha realizado el registro del seguimiento, que esta es una meta del plan de incentivos de este año. Entonces, siguiente. Aquí en este cuadradito que tenemos acá, vamos a entrar aquí, por decir, entramos y tenemos, aquí registramos fechas.
Aquí en este módulo nos va a aparecer, o en esta ventana nos va a aparecer la fecha de inicio programada y fecha de término programada que se ha registrado en el formato 1. Este es un proyecto de inversión, ¿ya? Y aquí vamos a poder registrar la fecha de inicio verdadera de la obra y la fecha de término siempre y cuando ya esté culminada. Si no, le registramos una fecha y le damos grabar. No lo hago porque si le registro, se va a quedar ahí y este es un banco verdadero, o sea, no es una aplicación. Entonces, luego acá vamos a registrar el avance de ejecución física. Pero miren, aquí me aparece un aviso donde dice, adjunte primero el cronograma, ¿ya? Si no he adjuntado el cronograma de ejecución, no me va a dejar registrar las ejecuciones físicas y financieras. Y esto se hace acá, aquí donde dice adjuntar documento de sustento. Aquí se realiza el registro del cronograma aprobado en el expediente técnico. Lo escanean o lo suben en formato PDF y se registra. Le dan guardar y siguen, y ahí ya les va a permitir registrar. Y acá vamos a registrar todo lo que viene a ser contrataciones. Vamos a darle. Aquí sí nos deja el tipo de servicio, por ejemplo, ejecución de obras, si el contrato es exclusivo o no, el número de proceso, el número de contrato, el nombre del proveedor y el RUC. Y le damos agregar. Y ahí nos va a aparecer ya el nombre del, ¿cómo se llama? Del contratista, de la empresa. Por ejemplo, aquí vamos a ver uno que esté completo. Esto es para que me entiendan qué es lo que teníamos que hacer. Bueno, vamos a avanzar aquí. Uno que está completo, a ver cuál me acuerdo. Aquí está, los jardines. Por ejemplo, aquí, ya como podemos ver, no se han ejecutado todas las componentes, solamente se ha hecho la construcción de una tribuna, la mitigación ambiental, aquí se han considerado como gastos, como componente los gastos y utilidad, cosa que no está correcto, pero bueno, ya así está y ya nomás recuerden que esto aparece de acuerdo a lo que se registró en el formato 1 o en el formato 2. Este es un proyecto de inversión, es formato 1. Aquí están las fechas de inicio, fechas de término, porque ya está terminada. Aquí, como lo podemos ver, son las fechas que aparecen acá. 9 de septiembre, 10 de julio, 10 de julio el inicio. ¿Ya? Y luego aquí ya se ha adjuntado el documento, el cronograma, y aquí ya nos ha permitido registrar lo que viene a ser la ejecución financiera. Entonces se ha hecho por trimestre, se coloca así, segundo, lo que se estimó en un primer momento va acá, de acuerdo al cronograma que se aprobó. Segundo trimestre, y se programó gastar 19.127.85 soles. Sin embargo, durante la ejecución de la obra, no se hizo en el segundo trimestre, sino en el tercer trimestre, y se ejecutó o se gastó 18.349.60 soles. Se les da agregar aquí, agregar, y luego acá se les pone guardar cambios y simplemente se registra. Eso se hace con todos y cada uno de los componentes. Posteriormente registramos lo que viene a ser los contratos. Aquí, por ejemplo, ha sido una adjudicación simplificada, la número 5, es un contrato de ejecución de obra exclusivo de la inversión, el número de contrato, el número de RUC, y acá tenemos el nombre del proveedor, JASA, Construcciones y Servicios Generales. Se le da agregar primero, agregar contratación, luego grabar y ya, ahí estamos con el registro. Entonces, esta es la manera como se hace un registro de seguimiento de la fase del formato 3. Esto es todo lo que les he explicado. Aquí se encuentra en estas diapositivas. Ahora, esto es para una obra sin paralización. Sin embargo, cuando existe la paralización de una obra, aquí lo registramos. Información de la obra.
Le damos clic y nos aparece fecha de inicio de la paralización, fecha de término y tenemos que agregar un motivo. Aquí está, el motivo. ¿Por qué se realizó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y le damos a agregar y grabamos. No lo hago porque, como les digo, esto es un banco real, ¿no? Y esto es lo que generalmente se hace. Todas estas diapositivas hablan de cómo se registra, lo cual ya les expliqué paso a paso. Y aquí es cuando hay una paralización, registro. Les voy a dejar las diapositivas, pero me pareció más didáctico presentarles el banco, cómo es en vivo y en directo, para que ustedes me entiendan. Ahora, el registro de un formato de cierre es un formato 4, cuando ya se terminó de ejecutar una obra, ya se terminaron de ejecutar todos sus componentes, o como vimos en el momento, cuando cambia la concepción técnica del proyecto de inversión, se realiza el formato de cierre. Este es un formato 4, aquí los tengo. En este caso, se realizó, bueno, mientras carga, se realizó un formato 4, allá. Aquí sí se terminó la construcción de todo el proyecto, todos los componentes del proyecto, y se realizó este formato. El formato 4, aquí lo tenemos, es así. Antes era el formato 14 de cierre en el SNIP. Tiene igual partes, sección A, sección B, todo lo va a registrar la unidad ejecutora, no va a registrar nada la unidad formuladora. Y la parte C, que viene a ser si la ejecución ha sido suspendida. La parte D, que viene a ser la información de la unidad ejecutora. Aquí vamos a poner, primero en datos generales, el código, el nombre, la fecha de declaración de viabilidad, el monto de inversión viable, aprobado, el monto de ejecución, aquí varió de 7.047.000 a 7.123.000. ¿Cómo fue la modalidad de ejecución? En este caso fue por administración indirecta, por contrata, y aquí viene el meollo. Tenemos que indicar si la ejecución física ha culminado o si no. Si sí culminó, le damos clic, un aspita y seguimos registrando. Si no, si ha sido suspendida, nos vamos directo a la parte C, que viene a ser esta. Indicar la fecha de la suspensión y describir los motivos y las acciones que posteriormente se han tomado después de que ya se dejó de ejecutar, ¿no? Y bueno, cuando no ha sido así, cuando sí se ha culminado la ejecución, tenemos que registrar el inicio del expediente técnico, la culminación de la elaboración del expediente técnico, cuándo se empezó a hacer, cuándo se terminó, la aprobación, cuándo ha sido, el inicio de la ejecución física, el inicio de la obra, el término de la ejecución y el término de la ejecución financiera, es decir, cuando se terminó de cancelar todo lo que costó la obra. Contrato principal, adicionales si existieron, y ¿cómo les dicen? Saldos a favor de los contratistas, que viene a ser por reajustes de precios de la fórmula polinómica. Ya eso es demasiado técnico, a la parte, ya los ingenieros me entenderán un poquito más. Y aquí vamos a poner cómo, cuánto nos costó la ejecución en sí del proyecto, ¿no? Tenemos la concepción técnica del proyecto a nivel viable, que es lo que se hizo. Aquí tenemos pistas, pasajes peatonales, veredas, sardinel, medidas de mitigación, áreas verdes, jardineras, bancas, carpintería, metálica, coberturas, etc. Este proyecto fue aprobado o declarado viable mediante SNIP, fue ejecutado mediante, o en el tiempo del SNIP, mediante ese sistema, y por ende ya correspondía el cierre. No se había registrado el cierre, recién se ha registrado este año. Entonces, luego tenemos, según el proyecto terminado, cuánto en realidad ejecutamos. Por ejemplo, pistas, se
se proyectó mediante el estudio de preinversión 27.884.93 metros cuadrados, pero se realizó en total 31.648.51 metros cuadrados. El costo total, 7 millones, y los documentos que aprueban las liquidaciones. En este caso fueron dos resoluciones, resoluciones gerenciales que aprueban la liquidación. Creo que hubieron 2 contratas, no recuerdo bien aquí, y luego ya se empieza lo que es la fecha prevista de la operación y mantenimiento. Este proyecto fue ejecutado en el 2014, terminó de ejecutarse en 2015 más o menos. A ver, aquí vemos, término de ejecución financiera el 30 de mayo del 2015, y aquí se pone todos los costos de operación que fueron estimados sin proyecto y con proyecto durante el horizonte de evaluación. 6, 7, 8, 9 años, 10 años, perdón, que es el horizonte de evaluación, aquí está, 10 años. Y cuando es un proyecto, esta parte de acá. Cuando es una IOR, se registra en la parte de acá. Pero es básicamente lo mismo. Y también ponemos fecha de término vigente. En este caso ya ponemos las fechas de término y las fechas de inicio, la entrega, la unidad ejecutora, etc. Y luego ya tenemos acá la parte de sostenibilidad de las inversiones, que vienen a ser quién es la entidad encargada de la operación y mantenimiento. En este caso, como es una vía, lo hace la misma municipalidad. Con qué recursos va a pagar o va a financiar la operación y financiamiento, que es con recursos directamente recaudados. Si existe transferencia, por ejemplo, en un proyecto de educación o de salud o de saneamiento, entonces se pone el documento, la fecha que se transfirió el proyecto o las instalaciones, lo ejecutado, y el documento. Ojo, si no han transferido el proyecto, no se puede cerrar. ¿Ya? Entonces, ¿quién es la encargada de escribir arreglos institucionales para asegurar la operación y mantenimiento? Aquí, como les dije, es la misma municipalidad la que se va a encargar. Entonces, la entidad encargada de la operación y mantenimiento es la misma municipalidad distrital, por ende no ha sido necesario realizar arreglos institucionales. Eso es lo que se pone, por eso es que, bueno, se tiene que llenar este espacio. Entonces, aquí, siempre y cuando la unidad, el proyecto no haya sido culminado, la ejecución física se llena cuál es el inicio del expediente técnico, la culminación del expediente técnico, la aprobación del expediente técnico, el inicio de la ejecución financiera y el inicio o la fecha que se llevó, que se suspendió la ejecución. Describir por qué se ha dado esta suspensión y qué acciones tomó la unidad ejecutora. Luego acá ya son informaciones adicionales, como por ejemplo el nombre de la municipalidad, de la UEI, perdón, el encargado, algún teléfono, fax, algún correo y la fecha de registro del formato de cierre. Este es un formato 4. Sí, los formatos se los voy a dejar o se los voy a pasar en un ratito. Déjenme, nos hemos pasado unos minutitos, por favor, unos segundos más y ya culminamos con esto. Bueno, todo lo que les he explicado está acá. Vamos a ver qué es un formato 4. Es simplemente la herramienta que va a tener la unidad ejecutora para registrar el cierre de las inversiones. Ya les expliqué en qué consta o cuáles son sus secciones, y es importante decirles que es la unidad ejecutora la única que realiza el registro. Aquí está cómo se realiza un registro en un banco. No les enseño porque realmente, como les dije, este es un banco real el que les he mostrado y no tengo que subir algo y simplemente se queda todo lo que se sube. Entonces, no puedo tener un registro que no es válido, ¿no? Es una responsabilidad. Entonces, aquí tenemos, igual, lo hacemos acá, pero esto sí les puedo enseñar. Esto aquí lo encontramos en ejecución, registro de cierre, en esta parte. Y seguimos, lo buscamos mediante... Ponemos el código de la inversión, se busca, le damos buscar y nos va a aparecer. Y luego aquí nos va a aparecer un ítem.
como un cuadradito con un lapicito y ponemos aquí. Le damos clic y ahí nos va a aparecer toda la siguiente ventana, ¿no? Que vienen a ser las secciones que ya les he explicado. Generalmente nosotros primero llenamos el Excel y una vez que ya tenemos lleno el Excel y los documentos de sustento, porque algunos se escanean y se tienen que subir, hacemos ya el registro, nomás copiamos y pegamos el código, la inversión, y eso ya aparece, y el monto de ejecución, de la última ejecución también, de la última modificación registrada en el formato 1 nos va a aparecer por defecto. El plazo de ejecución previsto en la viabilidad lo ponemos y seleccionamos el periodo. Primero, segundo, tercer trimestre, etc. Entonces, aquí indicamos si la ejecución ha sido culminada o si no. Y si no ha sido culminada, pasamos a la parte C por defecto, como ya se ha visto. Y si ha sido culminada, seguimos con el registro. Igual, la misma parte, cuando una inversión ha sido culminada, seleccionamos la modalidad de ejecución. Pueden existir más varias modalidades de ejecución. Puede ser que por una etapa se haya ejecutado mediante contrata y la siguiente por administración directa, etc. Y seguimos con la descripción de los componentes, el número, fecha, y aquí ponemos, ¿qué ponemos acá? Tenemos que adjuntar el documento que aprueba las liquidaciones de la inversión. Como les dije y les mostré acá en el formato 4, estas liquidaciones han sido aprobadas mediante resoluciones gerenciales. Y estas se escanean y se suben aquí, se adjuntan aquí en esta flechita. Tenemos que adjuntarlo. Todo documento que se adjunta en el banco de inversiones generalmente va en formato PDF y tiene hasta una capacidad cada banco. Y bueno, seguimos con los costos. Posteriormente seguimos registrando exactamente igual y tiene que sumar lo que se ha registrado en el formato 1, según la última modificación, con lo que realmente se ha pagado y se está liquidando. Y por ende, con lo que existe en el SOSEN o ya no es SOSEN, en el SSI, Sistema de Seguimiento de Inversiones. Y bueno, esto viene a ser todo. Cuando es una IOR también se coloca la fecha prevista de inicio y mantenimiento. Y bueno, posteriormente, esto es todo lo que les he enseñado en el formato 1. En el formato 4, perdón, del Excel. Ahora, si la inversión no ha sido culminada, pasamos de frente a la parte C. Sin embargo, tenemos que registrar también por qué no ha sido culminada. En este caso, cuando no existe, por ejemplo, aquí, si la inversión no fue culminada, el responsable de la OI deberá seleccionar una de las 4 opciones que nos muestran en el aplicativo. Por el cambio de la concepción técnica, por la fecha, por la pérdida de vigencia del expediente técnico, la inversión de ejecución financiera no cierra la brecha prioritaria, o inversiones duplicadas que presentan ejecución física o financiera. En este caso, si cambió la concepción técnica, le damos clic aquí y adjuntamos el documento en que nos dice, mediante PDF, que cambia la concepción técnica. Y también tenemos que describir de manera sucinta por qué ha sido las razones de la no culminación, como ya les expliqué, en el formato 4 está. Y luego seguimos con si tenemos que, estas son todas las diapositivas que esto explica todo lo que les he explicado en el formato 4. Ahora, cuando los proyectos iniciaron su ejecución en el marco del SNIP, se debe tener en cuenta lo siguiente: si el proyecto de inversión se encuentra en ejecución, corresponde registrar en primer lugar el formato 1 y luego el formato 3 para tener el seguimiento, y posteriormente, cuando ya se terminó la ejecución, el formato 4. Ahora, si el proyecto de inversión fue ejecutado al 100% durante el SNIP, como les enseñé acá, ya nomás corresponde, por ejemplo, aquí en el 2015, cuando todavía no entraba en vigencia el invierte, entonces ya corresponde simplemente el registro por parte de la UEI del formato 4. Eso es todo lo que tiene que ver con la fase de ejecución.
Disculpen que me haya pasado algunos minutitos, pero les voy a dejar las diapositivas y los formatos con Joana para que ustedes los suban o de repente en unos minutitos ya los van a tener en su bandeja. Muchas gracias por su atención, ha sido un gusto. Les voy a estar alcanzando su examen, es la próxima semana. Y también voy a empezar a revisar todos los talleres, foros, perdón. Y por favor, ya así que apresúrense a responder. Les he dado más. Sí, el examen es la próxima, 6 y 7. Así que vayan a estudiando. No van a ser preguntas muy técnicas, pero sí saben que tienen 3 oportunidades. Bueno, ya ustedes, este es el módulo 4 ya del diplomado y ya están como que más familiarizados. Que tengan buenas noches, chicos.